El sentido del lavatorio de los pies y el servicio. Con el Jueves Santo acaba la Cuaresma y se inicia el Trido Pascual, es decir, el periodo en que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se extiende del Jueves Santo al Sábado Santo. Dos eventos de singular importancia tienen lugar en este día según la Biblia. La última cena, donde se instituye la Eucaristía y el sacerdocio, y el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies se practicaba durante la época del Antiguo Testamento como una costumbre. En tiempos bíblicos, las condiciones del polvo y la suciedad de la región y el uso de las sandalias hacían necesario el lavamiento de los pies. Lavar los pies era un servicio que solo hacían los inferiores a los superiores. Normalmente solo se desarrollaba ese trabajo los esclavos. Jesús quiere manifestar que Él está entre ellos como el que sirve, no como el Señor. Lucas señala que los discípulos discutían sobre quién era el más grande entre ellos. El esclavo era el encargado de lavar los pies a los invitados antes de iniciar la cena. Ni siquiera habían terminado la cena cuando el Señor se levantó y reemplaza al esclavo para lavar los pies a los discípulos. Cuando Jesús se dispuso a lavar los pies, se quedaron sorprendidos. Jesús demuestra que no vino a ser servido, sino a servir. Y lo hace con el ejemplo de su vida, que se convierte en el testimonio de vida e itinerario de los cristianos. Le di ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. El lavatorio de los pies fue instituido por Cristo. ¿Por qué será que Él nos mandó a lavarnos los pies? ¿Será porque no le gustaban los pies sucios? No, Él nos mandó que nos laváramos los pies los unos a los otros para enseñarnos unos principios muy básicos de la vida cristiana: la humildad, la igualdad, el servicio mutuo. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos cuando nos lavamos los pies con los hermanos. Cuando el Evangelio de San Juan relata que Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos, nos ofrece un testimonio de vocación al servicio del mundo de la iglesia que tenemos nosotros los fieles. Entre los detalles que hacen diferentes la misa de la celebración de la Cena del Señor a otras misas durante el año es que en esta se incluye una parte donde se lavan los pies los apóstolos representando la comunidad. En esta parte de la misa se resalta la importancia que tiene el servicio al prójimo. Pero antes de comenzar la cena, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios
y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Juan nos ofrece un gesto profético que está lleno de sentido, como le estaba la entrega de su vida en el pan y la copa, que aquella noche última de su vida. San Juan dice que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, y esa hora no es otra que la del amor consumado. El lavatorio de los pies tiene toda la dimensión de entrega que la misma acción del pan partido y repartido y la copa de la alianza nueva. Son dos gestos que pueden perfectamente completarse. Normalmente se ha dado relevancia casi exclusivamente al lavatorio de los pies, porque además de ser el acto más humillante, culmina de forma escandalosa esta narración. Sí, me parece la mejor explicación, el lavatorio de los pies es una acción simbólica de la muerte de Jesús. Entonces vemos como el Maestro se entrega a ellos, cuando debían ser los discípulos los que debían estar dispuestos a dar la vida por el Maestro. Diríamos que Jesús se ciñe para no morir odiando, sino amando. Es una lucha entre la guerra de la luz y las tinieblas, entre el proyecto de Dios y del mundo. En torno a la mesa se gesta la nueva vida que nace de la Pascua. Los relatos de la institución de la Eucaristía y del lavatorio de los pies son distintos, pero cuentan lo mismo, que la entrega de Jesús. Con ellos Jesús se llena de sentido los acontecimientos que van a vivir después. No son otros los que le quitan la vida, sino que Él mismo la entrega. No celebramos la muerte de Jesús, sino su entrega por nosotros. El Evangelio relata cómo Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Él, que es el Maestro, se desprende de todo y asume el servicio humilde como camino para construir la fraternidad, para construir el reino de Dios. Se trata de un gesto que les sorprende, que el mismo Jesús le explica. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Estas palabras van también dirigidas a nosotros. ¿Cuáles son los mantos de los que tenemos que desprender y las toallas que nos tenemos que ceñir? ¿Cuáles son los pies que tenemos que lavar? ¿Cómo hemos de servir? ¿Ves? En este día pensamos el servicio como algo extraordinario en la vida. Sin embargo, la pretensión de Jesús es que se convierta en una actitud permanente, que toda nuestra vida se configure desde el servicio, por nuestra mirada,
nuestras manos en los pies del hermano y de la hermana, nos lleva a inclinarnos haciendo que Él sea el centro de nuestra vida, que ocupe el lugar de nuestro corazón. Como lavatorio de los pies del Jueves Santo, se denomina el evento en el cual Jesús, como un acto de humildad, lava los pies a los discípulos con la finalidad de dar un ejemplo de amor y servicio a los semejantes. De allí se desprende el mandamiento que Jesús hizo a sus discípulos, que debían amarse y servirse unos a otros. El Jueves Santo es un día en el que Dios nos invita, por medio del servicio, a ser lámparas que lleven luz de Cristo al mundo. También este día debemos reconocer el amor de todos esos hombres y mujeres que deciden dejarlo todo por seguir a Cristo en la entrega total al servicio de los demás. Los jufristas, religiosos, misioneros, hombres y mujeres consagrados a Dios. Al igual que los apóstoles, especialmente San Pedro, nos quedamos asombrados. Como Cristo, que tiene todo el poder y que Dios, se pone al servicio del hombre y de la mujer. La realidad es que Dios mismo quiere recordarnos que la grandeza de todo cuanto existe no reside en el poder y en el sojuzgar a otro, sino en la capacidad de servir y darse dicho servicio a la gloria de Dios. Cristo mismo ya se lo había dicho a los discípulos, que quiera llegar a ser grande entre ustedes, sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, será el esclavo de todos. Y tampoco el Hijo del Hombre ha venido a servir, sino a dar la vida como rescate por muchos. Cuando Jesús llegó a Pedro, éste le preguntó qué hacía, pues que hacía no era según la costumbre. Entonces, al decirle Jesús que aquello era algo que él no lo comprendía, y en el momento Pedro replicó: no me lavarás los pies jamás. Cristo le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús le preocupaba algo más que una simple limpieza de los pies. Cuando Pedro entendió que este lavatorio tenía que ver con su relación con Cristo, tenía que ver con su conversión, entonces él quiso que no le lavaran solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Con esto queda muy claro la misión de la iglesia en el mundo: servir, porque Él es dado el ejemplo para que también ustedes hagan lo que yo he hecho con ustedes. La iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, está al servicio de la humanidad. Por tanto, todos aquellos que formamos la iglesia, estamos llamados a servir a los que nos rodean. El amor que Dios nos manifiesta debe convertirse en servicio que dé testimonio de su presencia entre nosotros. Cristianos, siguiendo el ámense los unos a los otros como yo los he amado, debe ser esa levadura que transforme el mundo para que se renueve y se transforme. La iglesia, ver el lavado de los pies,
como el mayor gesto de caridad. Lo podemos hacer en nuestras casas, en las parroquias, en las fraternidades de la Jufra. Es un gesto de amor de Jesús por nuestra salvación. Jesús nos dio un ejemplo de humildad y servidumbre al lavar los pies de sus discípulos. Deberíamos tener la misma actitud humilde y de servicio con respecto a los que están cerca de nosotros. El servicio no es un mandato, sino más una forma de prolongar lo que Jesús hizo por nosotros y por todos. Esta tarea es encomendada a todos, como comunidad, como fraternidad de la Jufra. El desafío no es pertenecer a la iglesia, sino ser parte de ella, fecundar con nuestra actitud, nuestros criterios y nuestro hacer la fraternidad, la entrega generosa que Jesús realizó. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Lavatorio de los pies es pues en síntesis un gesto del amor, servicio y perdón. Lavatorio de los pies se actualiza cada vez que somos capaces de salir de nosotros para darnos a los demás, no solamente entregando nuestra vida o nuestra sangre como algunos santos y mártires, sino en la sencillez de cada día. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.